Muy buenos días, mi nombre es Mónica Uribe Marulanda del Centro Sur de Cali, en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el curso del desarrollo del lenguaje se hace esta presentación con el objetivo de identificar los conceptos y trastornos del lenguaje y del habla, como también los tipos de comunicación. En la vida real tendemos a emplear o pensar que la lengua y el lenguaje hacen referencia a un mismo significado. Aquí observaremos las diferencias. Por su parte, los tipos de comunicación que empleamos para comunicarnos, como es de manera verbal, en forma oral y escrita, y comunicación no verbal, como también veremos algunos trastornos que puede presentar el niño en cuanto al lenguaje y el habla, que pueden darse de manera separada o en forma conjunta. Diferencia entre habla y lenguaje. El lenguaje es la competencia que tenemos los seres humanos para dar respuesta al deseo de comunicarnos. Hacemos el empleo de los signos, ya sea en forma escrita o en forma oral, de nuestra lengua. Esta es una actividad que ocurre de manera natural y su representación se da en la mente. En este caso es esencial la razón para dar orden a lo que se desea expresar. El habla, por el contrario, es la expresión individual de la lengua. Cada ser humano la usa de manera particular y el habla para cada individuo tiene que ver o está muy relacionada con sus competencias, costumbres y conocimientos. Ahora voy a hablar de los trastornos del lenguaje y el habla. Los trastornos del habla es cuando se presentan problemas para conformar sonidos y palabras determinadas. Aquí se presenta también un inconveniente para hablar de manera continua, presentándose como una especie de tartamudeo. También cuando hay una demora en la adquisición del lenguaje, el habla y la comprensión se dan a un ritmo diferente de lo habitual. Trastornos del lenguaje. Tenemos la afasia, como refiere el Centro para el Control de Desarrollo Infantil 2012, es cuando se presentan daños a nivel del cerebro, pueden llegar a ocasionar que se presenten problemas para razonar o hablar algunas fracciones del lenguaje. También tenemos trastorno de procesamiento auditivo, que ocurre cuando el oído remite al cerebro los sonidos y se presentan inconvenientes de su comprensión, según refiere el Centro para el Control de Desarrollo Infantil. Estos trastornos también se pueden presentar de manera conjunta con algunos trastornos o dificultades de aprendizaje y trastornos emocionales. Tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, hacemos referencia a una recopilación de habilidades lingüísticas que se dan en los distintos entornos en que se da la lengua, en que se transmite para relacionarnos con los demás. Este se puede llevar a cabo en forma oral o escrita cuando deseamos transmitir un mensaje específico a otra persona o a varias personas. Como ejemplo tenemos el discurso o de forma escrita una carta o un artículo científico. Entre los tipos de comunicación tenemos la comunicación no verbal, como afirma Contreras 2016, es la acción de comunicar de manera no lingüística sin hacer uso de reglas y estructuras sintácticas. La comunicación se da por medio de gestos, de la postura corporal y se puede captar a través de la vista. Aquí es clave cómo empleamos las manos, como también los gestos en el momento que estamos transmitiendo, que tenga coherencia con las palabras y nuestras emociones. También aquí juega un papel importante la voz, que nos permite expresar lo que estamos sintiendo. Tenemos la cinésica, que hace referencia a los movimientos naturales de nuestro cuerpo, el paralenguaje, que hace referencia a las pausas y silencios que emitimos cuando estamos hablando o hacemos cuando estamos hablando, y la proxémica, que hace referencia a la distancia que tenemos con la otra persona con la que nos comunicamos. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, cuando un mimo se expresa a través de sus gestos, y también las pausas y gestos y el tono de voz que realizamos cuando estamos narrando un cuento. Como conclusiones, podemos ver cómo hay una gran diferencia entre la lengua y el lenguaje.
cómo la lengua es el método que empleamos para comunicarnos y este se precisa en el habla. Podemos ver cómo los trastornos del habla y del lenguaje se pueden dar en ocasiones de manera conjunta, como también con algunos trastornos de aprendizaje, al igual que algunos trastornos emocionales, para lo cual es importante tener un diagnóstico para poder llevar un debido tratamiento. Podríamos decir que las funciones más importantes de la lengua es que sirve de transmisor entre las personas para expresar nuestras ideas, pensamientos o algo en particular. Y en la comunicación no verbal vemos cómo es importante o fundamental el movimiento de las manos, los cuales deben estar en coherencia con lo que sentimos y deseamos expresar con relación a las palabras. Por su parte, el tono de voz también nos permite expresar lo que sentimos y es clave aquí la observación para poder comprender lo que nos están comunicando.